Muy buenas jóvenes. El día de hoy les voy a hablar sobre la definición y composición de un póster científico. Empecemos. Bueno, primero que todo, pues definamos qué es un póster científico. Digamos que un póster científico es la comunicación del resultado de una investigación. Esta investigación puede ser una tesis, un trabajo de investigación o un trabajo de suficiencia profesional que se conglomera, que se resume para poder ser, digamos que expuesto o ser presentado en un evento o en una conferencia. ¿Cómo empezar? ¿Cómo debo hacer un póster? Digamos que para empezar se debe partir pues de un resumen de investigación. Este resumen pues debe ser claro, debe tener un contenido conciso, debe tener digamos que eventos o elementos que sean realmente relevantes y documentación e información muy precisa. ¿Qué tipo de contenido o cómo debe estar conformado o distribuido? ¿O cuáles son las partes que conforman un póster? Bueno, dentro del póster científico debe estar compuesto por un título, debe tener los autores, ¿verdad? O filiación. Por lo general se debe colocar el logotipo institucional de, digamos que la entidad educativa que se está representando. Se debe colocar unos objetivos y una metodología. Estos pues no debe contener máximo hasta 200 caracteres. Se le debe colocar unos resultados, ¿verdad? Se deben colocar unos resultados. Estos resultados pues también deben contener máximo 200 caracteres. Se debe colocar unas conclusiones, se deben evidenciar unas conclusiones. Bueno, las conclusiones sí pueden ser un poco más extensas. Estas pueden tener máximo hasta 300 caracteres. Y también debe colocarse unas bibliografías al final. Se recomienda que las bibliografías sean de 3 o 4 en total. Se pueden colocar código QR o de pronto alguna información adicional que se considere importante. Bueno, en cuanto a la distribución de la información, a los elementos que conforman un póster, se recomienda que el 50% sean gráficos, el 25% esté compuesto por texto y otro 25% sea la repartición de esos espacios dentro del póster como tal. El texto, en total se recomienda que por todo el póster tenga hasta 500 caracteres, máximo 500 caracteres en total. 15 entre eso, pues entre esa distribución, 15 caracteres como máximo debe tener el título de la investigación. Digamos que el texto debe ser legible y que se pueda ver a una distancia máximo de hasta 3 metros. El tamaño del texto pues debe tener un tamaño que maneje una armonía y el tipo de letra pues sea lo más legible y lo más agradable posible. Los colores. Bueno, digamos que se sugiere que el fondo del póster se utilicen colores cálidos o blancos. La idea es que ese fondo pues no interfiera o no distraiga la atención del contenido a mostrar. El texto también debe contrastar entre ese fondo. Digamos que la idea es que el texto contraste entre el fondo. Si el fondo es oscuro, pues la idea es que el texto tenga un color claro. O lo contrario, si el fondo pues es claro, pues la idea es que el texto sea un poco más oscuro. O sea, que debe haber un contraste entre el fondo y el texto. Se deben utilizar pocos colores y dependiendo de la cantidad de colores, pues la idea es utilizar colores que sean muy cálidos y que no sean pues muy encendidos para que no distraiga la atención. Bien, las imágenes que se deben utilizar deben tener colores suaves, deben ser armoniosos, deben tener una muy buena resolución. El diseño pues debe ser un diseño sobrio, pero muy atractivo, que llame la atención. Y obviamente todas estas imágenes deben estar libres de derechos de autor. Los gráficos o tablas que se utilicen dentro del póster deben ser breves, deben ser muy claros,
Se deben evitar de pronto alguna sombra, algunos efectos. Se le debe incluir leyenda y los valores que los representan deben estar muy claros ahí. Y tratar de que esos datos no se repitan, que no vayas a repetir un gráfico varias veces o una tabla varias veces. Entre los diferentes programas que se pueden utilizar para la creación de póster, pues aquí te muestro algunos. Está, por ejemplo, PowerPoint, pues ahí también se pueden hacer diseños muy sencillos y también pues muy didácticos. Hay otro que se llama Canvas, hay uno que se llama InDesign, Illustrator. Digamos que hoy por hoy existen muchos programas que sirven para que tú puedas crear póster investigativo. Entonces, digamos que con esto damos por terminada esta pequeña inducción o introducción acerca de lo que es un póster y para qué sirve. Nos vemos pronto.